comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 2 minutos y medio de este día miércoles... ¿Cuánto estamos hoy día? 12. 12, perdón, es que 12 de sin junio. sin anteojos ya no soy nada. Miércoles 12 de junio del año 2024. ¿Cómo estás? Consuelo, Matías, Nicolás, Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo les están va? ustedes? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, pues. Este es el día que bien. finalizará con una noche de muchísima lluvia, o el inicio de un jueves Sí, de muy... sí, ya es hoy día en la noche que Hoy en la empieza a noche, claro. Porque cuando se dice Oye, madrugada del jueves, uno tiende a confundir o a preguntarse si al final o No, claro, es que la madrugada del jueves es, Claro, es cuando parte lo que el jueves. nosotros, lo que uno entiende como la madrugada del miércoles, pero está bien dicho lo otro. Parte de esta Oye, noche. Yo quería aprovechar un segundo antes de, tangencialmente toco el tema. ¿Qué está pasando con los temporales? Bueno, estamos viviendo una situación total y absolutamente extraordinaria en términos que fenómenos como el cambio climático, que más que a qué se atribuya, porque ¿para qué nos vamos a meter en esa discusión? Hay un dato objetivo que es que hay un cambio en el clima, un cambio importante en el clima, y ese cambio tiene que ver con que se anticipan o se atrasan estaciones, con que son más intensas por momentos, etcétera, etcétera. O sea, no nos pongamos, yo no soy negacionista del cambio climático, no nos pongamos a discutir de las causas, ni menos de las soluciones, porque no es el momento, pero hay un dato objetivo que es que la infraestructura durante los últimos, que serán 20, 25 años, no se vio enfrentada a situaciones complejas como las que para nosotros, sobre todo para mí que soy más viejo, era lo que estaba acostumbrado a ver. Yo cuando les cuento a mis hijos o a la gente más joven que en Santiago, cuando yo era chico, había semanas completas en que no paraba de llover, y que de repente cuando voy a Puerto Vara, donde vive una hija mía, recuerdo un poco el clima, no tan exagerado, pero recuerdo un poco como era el clima de Santiago cuando yo tenía 10 años, digamos, 8 o 10 años, que eso fue hace muchos años. Entonces creo que entonces nadie podría negarlo, pero creo que hay un riesgo y empieza a aparecer esta lógica de culpar a la autoridad. Y yo creo que y esto se está dando no solo respecto al tema de los temporales, porque ya he escuchado un par de cosas y me cuentan que Twitter arde, tiene también que ver con otras cosas respecto de otras materias. Cuando un instructivo del gobierno dice que respecto al caso Ojeda hay que plantear que la derecha está siendo culpable de hacerle el juego al gobierno venezolano. Cuando empezamos todo a militarlo, todo es culpa del gobierno o todo es culpa de la oposición o todo pasa por algo o por otra cosa, nos perdemos del objetivo y entonces las autoridades más se preocupan de intentar demostrar por qué no lo hicieron mal, que de verdad de ponerse a trabajar en el tema de fondo. Yo creo que hoy día el que pretenda decir que aquí hay imprevisión, que la verdad es que era muy difícil lo que se podía hacer. Hay otro escenario en que efectivamente hubo más que imprevisión, error de cálculo, como fue por ejemplo con los incendios, y tengo la sensación de que en el tiempo, además de temporadas un poco más favorables, tengo la impresión de que en el tiempo se ha ido aprendiendo, y cosas que parecían innecesarias hoy día se hacen y se logran. Hay una colaboración entre el sector privado y el sector público, por ejemplo, en materia de incendios, que yo creo que es interesante mirar, pero en esto ojalá como dicen en Argentina, no militemos el temporal, tratemos de encontrar soluciones.
Perdón por lo largo. No, para nada. La única diferencia en lo de súper las de acuerdo. lluvias, lo único que tengo la sensación, habría que mirar el número, es que hoy, claro, llueve como antes, y eso está contradicho, pero llueve distinto. Sí, aparentemente. completamente, sí. Llueve en periodos más cortos y mucho más agua y mucho más fuerte, y eso es difícil, requiere infraestructuras distintas en distintos momentos. Pero también vimos ríos, cauces de ríos secos por tantos años, y pensamos que ya no iba a llover más. Claro. Y cursos de agua intermedios, no los grandotes, que siempre tienen algo de agua, pero uno decía, bueno, aquí ya no más. Y la tentación, y de hecho en la práctica lo que ocurrió es que se empezó a construir allí cerca. Sobre todo con los asentamientos informales. Claro. Sí. De todas maneras, yo pensaba que llegaba la niña. Entonces, todos los informes meteorológicos indicaban que el niño estaba desapareciendo, entonces que este trimestre, a partir de abril, mayo, iba a llover menos en la zona centro-sur del país. Pero no sé qué pasó. No, es que Porque estaba lleno de informes de que el niño se había retirado que había llegado la niña, y que eso indica en general un 90% de los inviernos en Chile, en la zona central del país, con niña presente, son menos lluviosos que lo normal. Entonces, yo tengo la confusión. Es decir, ya lo normal era poco lluvioso, imagínate cómo sería menos lluvioso que lo normal, digamos. Sí, ahora yo tengo que decirte como anécdota que conversando a principios de este año, en marzo, por ahí, con un viejo agricultor, no tan viejo él, pero sí agricultor hace muchos años, me decía, mira, estoy lleno de informes que dicen que este año va a ser seco y te puedo garantizar que este año va a llover bastante. ¿Y por qué? Me lo dicen mis huesos, me lo dicen ciertas floraciones, me lo dice... La hormiga. ¿Ah? Ya. No. ¿Qué? Bueno. Las floraciones, no, él me decía que había que saber leer los cerros, en fin, me dio varias, yo por eso no lo cuento. Atrás sin golpe. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero por intuición, y bueno, y hasta ahora le está chuntando. Así que, como te digo, eso parece ser, sí, pero ese es el punto. Yo como te digo, estamos en una realidad muy complicada. 8:09. El presidente de la República en 2 días consecutivos se ha referido desde en su viaje, que esa es la característica que lo hace noticioso o conversable. Ha hecho mención al ex candidato, su ex adversario, José Antonio Kast. Y el punto de partida no es tan raro que haya ocurrido un comentario, porque al presidente se le preguntó en una conferencia de prensa sobre cómo emergió y cómo le fue a la derecha más extrema en las elecciones del Parlamento Europeo que ocurrieron entre el 6 y el 9 de junio de la semana pasada. Y bueno, y él contestó de alguna manera que no le tenía miedo a la democracia, el presidente Boric, y hizo unas menciones por allí en sus comentarios a José Antonio Kast, que también todo motivado por preguntas y en fin. Pero Kast respondió, palabras sacan palabras, el presidente Boric el día siguiente vuelve a responder, hace que Kast diga que el presidente Boric anda en viaje de estudio o un viaje... Se empieza a desvalorizar o se empieza a banalizar la discusión respecto, por ejemplo, de temas que son tradicionalmente valorados, como los viajes, que los viajes sirven para firmar acuerdos, para estrechar relaciones, para abrir el país, un país que está por su esencia y por su geografía alejado del mundo, nosotros nos cuesta abrirnos. El propio presidente en su cuenta habló de que la apertura y los acuerdos comerciales han sido el motor del progreso de Chile. O sea, todo eso está dicho, sabido y asumido. La pregunta es, ¿hasta qué punto el presidente no equivoca el blanco o no equivoca el meterse en temas de discusión doméstica que son legítimos, que son reales y que pueden darse? Nadie dice que no pueden darse, pero al menos en la historia larga de estos viajes uno tiene que no solo el presidente, sino que las comitivas hacen un poco la lógica de la capilla.
el momento que te subes al avión y viajas tú todo representando al país frente a otros, frente a Alemania, frente a Suiza, vas como un grupo más homogéneo, más cerrado. Las diferencias se conversan en el avión, se conversan antes. Aquí, en Chile, aquí en Chile te puede sacar la mugre, el punto de vista de las discusiones políticas, pero llegado allá, aprovechar conferencias de prensa para hacer puntos políticos locales, domésticos, de cosas más bien chicas, de quién es derecha, quién es ultraderecha, quién es izquierda, quién es tu amigo, quién es tu socio, a mí me parece que se pierde un poquitito el foco, y ahí solamente ese es el punto que quería hacer yo como error. Ojalá que pare aquí y que no nos pasemos toda la gira hablando si es Kast o si es Boric o si tu A, tu B o tu C. Veo que los entusiasmó muchísimo. No, me entusiasma, pero si hablo del tema, me pongo a hablar. Entonces, pero, a ver, cuando lo que dijimos es que no deberíamos hablar de estas cosas. No, claro, tienes toda razón. Pero el punto desde la perspectiva del análisis, un poco para tratar de ¿cómo no podíamos? ¿Cuándo dijimos no podíamos hablar de estas cosas? No, lo que pasa es que cuando le subimos el perfil. De que el presidente, claro, uno le sube el perfil a algo que plantea el presidente, que es instalarse en la política doméstica. Entonces, lo que da pie en el marco de lo que hablábamos ayer también, de lo poblado que está el espacio de las candidaturas presidenciales, lo que da pie a su vez para que los candidatos se pronuncien. Claro, para que una ministra diga que una candidata es antipatriota. Claro, se abre esa temporada, que es 3/4 de lo mismo lo que yo intentaba decir respecto a los temporales. O sea, ese es el punto. Ahora, y en eso parece que vamos a estar por lo que quedan de los próximos 2 años, lo que es lamentable, pero quizás uno debiera tratar de hincarle el diente y desde los espacios que cada uno tiene empujar los asuntos más sustantivos, ¿verdad? Porque no sé, cuando el candidato Kast hace su campaña, que es muy muy legítimo, tiene que marcar las diferencias con el gobierno y criticarlo y retomar el espacio dentro de los candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales de la derecha, está muy bien, pero claro, yo no andaría de gira, dice él. Bueno, pero él también ha elevado su perfil internacional. Ha hecho giras, y está muy bien que las haga. Él también agredió al presidente Boric en una gira. Él no era presidente en la fiesta de Vox. Que eso es distinto. Entonces, pero lo agredió mal. Nadie puede tirar la primera piedra de nada aquí. En fin. Sí, no, lo que pasa, y aquí, bueno, creo que vamos a volver un poco al mismo tema que planteaba originalmente. En México, una de las grandes críticas que le hacen a AMLO es que no viajó nunca. Creo que vino a Chile una vez. Sí, creo que son 3 viajes. Y uno de ellos fue a Chile. Un gran honor. Pero el punto es, o sea, hoy día los presidentes tienen que viajar y en la delegación del presidente van empresarios y es muy bueno. Van parlamentarios de oposición, por eso yo hablo de ir como un piño. Ahora, lo que pasa es que es muy bueno, a mí gente que está en el viaje me contaba que por ejemplo, es muy bueno que en estas paneles, en estas mesas que se han armado, que muchos empresarios, o sea, muchos extranjeros, digamos, le han dicho directamente al gobierno el tema, vamos a hablar más tarde de eso, el tema de la permisología. Le han hablado el tema, le han hablado le han contado ejemplos concretos de cómo no han podido concretar inversiones o cómo Chile se está poniendo muy difícil. Otros les han hablado de las diferencias que tienen países con los que competimos por extracción de capital, entre los que se incluye hasta Estados Unidos, y esas son cosas que fuera de Chile no pasan. Entonces, ese es un objetivo buscado y que me parece espectacular, que es que haya esta instancia en que se interrelacione. Ahora, el presidente, ¿él está metiendo la pata o no? Mira, no sé. No me gustaría meterme en esa área. Creo que él siente que está reaccionando, pero también él siente, y en ese sentido una de las pocas críticas que yo me atrevería a hacer a la gira, es que ha habido, y más en lo semi-privado que en lo público, una suerte de decirle a las audiencias lo que las audiencias querían escuchar. Decirle a las audiencias lo que las audiencias querían, no sé por qué hay una alarma puesta a las 8:15, debe ser para que me calle. Decirle a las audiencias lo que él pensaba que las audiencias querían escuchar. Entonces, en algún caso muy partidario de la libertad y del emprendimiento, y en otros un poco más sucato. Entonces, pero bueno, eso podría ser criticable.
pero no nos quedemos en detalles chicos, pienso yo. Ya, 8:16. Caso WhatsApp. Tenemos Oye, sí, qué cantidad. Y de INDH. La cantidad de aristas. De esta. Hagamos un contexto general. ¿Pero desde dónde? ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? Yo creo que de atrás para adelante, porque hace que la gente entienda mejor. Yo hoy día me dediqué horas a esto. Yo, es más, estoy siendo un desgraciado, porque no me creo capaz de hacerlo. Por eso que se lo estoy endosando. Sí, ya. Bueno, Milico Gate, así de antigua es esta historia. Claro. ¿Ya? Década pasada, mediados de la década pasada, cuando empiezan las investigaciones periodísticas, en general las primeras las hace Mauricio Weibel. Mauricio Weibel, sí. Y hay reportaje en el Clinic, después en Informe Especial, después también en Un Minuto él publica un libro, Traición a la Patria, todo esto hace prácticamente 10 años, ¿ya? Y sobre diferentes casos de corrupción en el ejército, temas vinculados a usos de los dineros de la ley reservada del cobre, bueno, al final todo lo que se llamó en sus diferentes versiones el Milico Gate. Y cuando Weibel y otros periodistas estaban investigando estos asuntos, desde la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, desde el DINE, la DINE, que estaba en ese entonces dirigida por Shafik Nassal, se pide pincharle los teléfonos a una serie de personas. Y se autoriza de parte de la judicatura, de un juez. Exactamente, porque tú por la ley de inteligencia tienes que solicitarlo a la Corte de Apelaciones, ¿ya? Donde hay un sistema de turnos, entonces ahí hay algo que no me queda muy claro en ese caso, nunca lo he entendido muy bien, por qué le llega al juez Poblete, ¿ya? Que es José Antonio Poblete, Juan Antonio. Me ayudan a buscar el nombre exacto. Pero bueno, el juez Poblete, que después además hubo varias otras historias con él, terminó renunciando anticipadamente, había un expediente de remoción. Juan Antonio por un montón de por un montón de causas atrasadas, lo conversamos aquí en su minuto. Pero bueno, cuento corto que se pide la interceptación de los teléfonos, esto autorizado por el juez Poblete. Al comienzo el juez Poblete dice que estaba todo en orden, bueno, pero en realidad incluso en el caso de Weibel se estaba solicitando con información falsa, diciendo que esto era como una mujer que estaba actuando para espiar para Bolivia, ya como un agente de un país extranjero que era Bolivia, y era el teléfono de Weibel, ya con todo este otro cuento. Se supone que el juez Poblete había sido engañado por Nassal. Nassal después argumenta que en realidad y también se está investigando a militares activos y en retiro que estaban denunciando los casos de corrupción, ¿ya? Y él argumentaba que esto era para proteger la seguridad nacional, que estaba dentro del ámbito de su competencia, pero evidentemente al final era bastante evidente que estaba tratando de ver por dónde andaba Weibel investigando. En la llamada Operación Topógrafo. ¿Dónde andaba Weibel investigando? Los pasos de la investigación periodística, querían adelantarse a lo mejor. La Operación Topógrafo. Exactamente. Que se llamó la Operación Topógrafo, y también en los casos de los militares que estaban denunciando, Harvey, bueno, y tantos otros que estaban denunciando estos casos. Ya también hubo otros temas que le estaban pidiendo los antecedentes, no sé, de las familias, pidiendo datos en el registro civil, de fuentes abiertas en todo caso, a la gente en el informe especial también. Bueno, pero todo esto al final se supo y ahí está la denuncia, y está el Consejo de Defensa del Estado también, no solo por el instrumento público, digamos, la falsedad del instrumento público para solicitar estas interceptaciones, por ejemplo, en el caso del periodista, Nassal decía que esto era para que no se filtrara, que por eso lo, entre comillas, disimuló, ¿ya? Imagínate. Sino también que esto no tenía nada que ver con la seguridad nacional. Ellos hasta el día de hoy argumentan que investigar estos casos podía afectar la seguridad nacional. O sea, básicamente por el tipo de información que quedaba libre. Claro, pero imagínate, estaban denunciando corrupción en el ejército, entonces
Claro, pero lo que ellos sostenían es que esta información que era información reservada, que habían entregado inicialmente algunos miembros o exmiembros del ejército, en manos de cualquiera, se convertía en un riesgo para la seguridad nacional. Esa es la explicación que daban. Yo, por favor, no. Esa es la explicación que da la DINE, pero lo que se estaba denunciando eran casos de corrupción. Como sea, esta operación Topógrafo luego se convierte como en una arista del Milico Gate. A su vez se van abriendo nuevas causas. Y en ese contexto, el juez Poblete, que fue procesado por este caso, fue formalizado por este caso, luego le dieron la libertad, luego lo volvieron a detener a fines del año pasado. ¿Y por qué menciono esto? Porque tiene que ver con esta otra carpeta que se está iniciando. Y en ese contexto le requisan el teléfono al juez Poblete. Ahí si quieres lo tomas tú, Matías, para porque claro, esa es la pregunta, ¿por qué ese salto lógico a Mario Desbordes y a la política y a la NDH? Claro, porque es más interesante que el teléfono de Luis Hermosilla, aparece el teléfono del juez Poblete, porque tiene de todo. Sí, vamos un poquito entre todos. Ahí en el teléfono del juez Poblete aparece una conversación con el ex ministro de Defensa Mario Desbordes. Claro, y el ministro de Defensa Mario Desbordes, a quien Poblete en algún momento le pide apoyo. Pucha, que difícil que no nos confundamos, esto es como 100 años de soledad, que hay que leerlo con un mapa. Le pide apoyo para la postulación de otra persona, que es María Teresa Letelier, para la Corte Suprema. Y hay una respuesta en ese chat de Mario Desbordes que le dice, apoyémosla. Y después hay una conversación de María Teresa Letelier, que hoy es ministra de la Corte Suprema, comunicándose con Desbordes, agradeciéndole las supuestas gestiones que hace para llegar a la Corte Suprema, que sabemos que se requiere todo un cortejo, un trabajo de seducción política, de conversaciones, y eso es viejo como el hilo negro y va a ser siempre así. Va a ser siempre así. Y bueno, el INDH... pero la pregunta es el tráfico de influencia, que eso es lo que argumenta el INDH. Claro, que hubo tráfico de influencia. Que esta conversación es tráfico de influencia. De conversas con Desbordes, que Poblete le pida a Desbordes, que Desbordes le diga que sí, que llegue a ser la señora Letelier ministra de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. Entonces se le acusa, o el INDH acusa a toda esta situación, y a Desbordes en particular, de tráfico de influencia, exactamente. Y varias cosas se abren acá. Uno, ¿por qué se hizo público el informe? ¿Ya? Esto es a propósito de una publicación de CIPER, a todo esto. Originalmente la operación Topógrafo, todo lo que tenía que ver con el espionaje telefónico, en el fondo de la DINE, eso lo destapó el 2019, la tercera. Ahora es CIPER el que accede como a los chats del ex juez Poblete. ¿Ya? A Poblete en su minuto, además, lo trasladaron a Copiapó, y en Copiapó fue todo un desastre a su vez, porque tenía como 80 fallos pendientes. Entonces le abren un cuaderno de remoción, y también en todos estos chats se ven todas las conversaciones que tiene con diferentes colegas, como para tratar, entre comillas, de salvarse. Mucha conversación con Lamberto Cisterna, mucha conversación con Carroza, etcétera, etcétera. Mucho nombramiento de notario, intervenciones en nombramiento, no hay para los notarios. Es bueno para recomendar gente, hay un chat que es bastante complejo, que involucra al entonces ministro de Defensa Alberto Espina, en que le contesta que habría cumplido un pedido que le habría hecho Espina, que se declaró inadmisible la apelación del ejército. Recordemos que esto tiene que ver con, creo que eran las imágenes de Manuel Contreras, ¿no? Que se decidió que removieran unas imágenes de Manuel Contreras de unas no sé si de unas dependencias del ejército, o de algunos textos, digamos, y que se había ordenado la remoción, el ejército había apelado, y que finalmente se declaró inadmisible la apelación del ejército y tuvieron que retirar las imágenes de Manuel Contreras. Pero lo que sostiene Poblete es que el ministro le había pedido que apurara ese tema, y a cambio de eso después lo convida a almorzar, y después le recomienda a un amigo
abogado, que había trabajado con él en el DINE, que quería entrar a trabajar al Ministerio del Interior. Entonces, las lógicas que uno encuentra son las típicas lógicas del quid pro quo. Yo te doy, tú me das, digamos. O sea, tú me pediste que te apurara este fallo, bueno, te lo apuré y además salió como tú querías. Entonces, y empieza esa... ¿Y cómo pruebas Exacto. que esa persona no está fallando en su propio mérito? Y además que no era él el que fallaba. La pregunta por qué Consuelo... No, y en general, porque ponte tú la ministra de la Corte Suprema, la ministra Letelier, vota favorablemente en su minuto para que, en una resolución que permitió que saliera el juez de la cárcel el año pasado. Claro. Bueno, el ex juez, a esas alturas porque había renunciado. Se apuró Claro. antes que lo removieran. Entonces, ella actuó por la convicción respecto a que la prisión preventiva... O era porque era porque eran muy amigos, como está más que evidente en Y el había- chat, y y que había le sido su debían parte de promotor. las gestiones. Claro, y había sido claro. su promotor ante los políticos que conocía. Entonces ahí la pregunta es, si está demostrada la cercanía, ¿por qué la ministra no se inhabilita? Entonces de ahí para adelante la cosa se enreda. Pero todo se enreda. Porque todos tienen una explicación más o menos plausible respecto a que por qué habían pedido algo, que qué es lo que habían hecho, que no se había contratado a la persona que él pidió, pero estuvo la pedida, ¿te das cuenta? Y en eso también aparece, y como te digo, Poblete, iba a decir Escobar Poblete, nada que ver. No, nada que ver. Juan Antonio Poblete es cliente frecuente de autoridades, al menos en los chats que conocemos. Entonces, ¿cuál es el patrón del chat Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué se filtra? Entre otras preguntas, todo lo ¿Y que por estamos qué el conversando. INDH se mete en este caso? Exacto. Ahí es la- ¿Por qué se filtra el informe? ¿Ya? ¿Por qué lo obtiene CIPER? Mario Desbordes, que está acusando como lofer también, Acusa a la fiscal Chong. porque es candidato a alcalde de la Municipalidad de Santiago. Entonces, ¿por qué se filtra el informe? Él dice que la fiscal Jimena Chong, dice que tiene pruebas, sería bueno que las mostrara, que la fiscal Jimena Chong le entregó este material a CIPER. No sé cómo podría tener En constancia función de su candidatura a la de aquello. alcaldía de Santiago, me está yendo Como también una- en las encuestas que la Exacto. fiscal Chong se mete para Lo quiere perjudicar. Claro, Claro, porque en teoría la fiscal Chong, a la fiscal Chong no le gustan los carabineros. Ya. Caso Puente, y Mario digo, Desbordes no, fue, no. y Mario Desbordes fue carabinero y toda esa... Exacto. Y toda esa vertiente. Y número 2, lo que dice Matías. ¿Por qué el INDH se querella? Es parte en el caso de los audios de Weibel, pero ¿por qué se querella por tráfico de influencia? ¿Le corresponde o no le corresponde? ¿Está dentro de su competencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Queda lejos. ¿Cuál es la explicación exacta, Consuelo? La La explicación, explicación que dan. exacta... A mí me quedó un poco grande, me quedó un poco lejos. Sí, a ver, yo estuve mirando la ley. Están las declaraciones de Consuelo Contreras, que no las tengo abiertas en este minuto, pero la verdad es que el ámbito de competencia esto es un fallo donde no está lejos de ser unánime. No, ¿ya? sí. Por parte del Consejo. Un fallo de mayoría, pero no es unánime. Hay declaraciones de algunos de los consejeros, por ejemplo, de la consejera Corvo, diciendo que esto llegó a último minuto, que los presionaron para que esto se tenía que votar. Entregándoles un dato que se vencían los plazos, pero después resulta que los plazos no se vencían, entonces sí había tiempo, entonces ella dijo que se abstenía, no votó en contra, pero que se abstenía porque consideraba que no podía, que no tenía suficiente antecedente para apoyar o no, pero que habían sido presionados. Que había sido presionada, exactamente. La directora Consuelo Contreras, la directora del INDH, dice que esta presentación que se deriva del caso topógrafo, que es parte del caso topógrafo desde diciembre del año pasado, o sea, de las escuchas telefónicas, y que esta nueva causa que se está abriendo dice que puede revelar hechos de corrupción en la elección de ministros de la Corte Suprema, y que por lo tanto el Consejo del Instituto considera que esto es una falta de independencia de los tribunales, que esto puede afectar en la falta de independencia de los tribunales, que Chile es parte signatario de la Convención Americana contra la Corrupción,
que los casos de derechos humanos requieren de la independencia de los jueces. Pero ¿ya? todos Y los por lo tanto, casos si está requieren. afectada, Todos bueno, todo, los casos requieren independencia de los jueces y del Poder Judicial, desde un choque en una Exacto. esquina hasta el pero robo de una gallina. pero como la competencia del INDH son los derechos humanos, Claro, entonces claro. que si tú tienes un caso que potencialmente afecta la independencia de los jueces por este tráfico de influencias, A mí me quedó grande. entonces tú tendrías derecho a Sí, sí, querellarte. que lo tiene, es bien la- debatible. Si uno va a la ley del INDH, es bastante amplia. Es Te diría. demasiado lejos, demasiado... No, pero es amplia. No, Sí, no, es amplia, no, es amplia. es amplia. Es amplia. Dice, deducir acciones legales Bueno, en, sí, el, en el marco de- ámbito y funciones. en el Claro, en el ámbito de su competencia. Te lo planteo, Además, te lo planteo de esta manera. Sí. ¿Cuántas otras instituciones podrían sentirse afectados de una potencial falta de independencia del Poder Judicial? No solo el INDH, que no me cabe ninguna duda que tiene posibilidades, tiene facultades, pero la pregunta es si todas las instituciones que podrían alegar que a futuro pudiera ocurrir esto, se van a querellar o van a entrar a litigar. Esa es la pregunta, la siento muy amplia, pero que eso hace que haya suspicacia, po. Y esa es la suspicacia que tiene. que hay suspicacias de política. Claro, de que el INDH se está metiendo en una situación política para perjudicar una candidatura que está en ciernes, que está ahí ahora, o sea, más bien ya está oficializada, no sé si está anotada, como porque hay que escribir las candidaturas, pero por ahí va, es lejos, un poquito, suena un poco forzado, va a tener que haber mejores argumentos para convencer. Y la verdad es que... Pero Es que yo no me atrevo a meterme en la cosa. A mí me gusta quedarme en las apariencias en estos casos, digamos. Uno tiene que ver, uno tiene varias cosas que definir. Uno, si es legal o no es legal, y dos, cómo se ve. Y si no se, y la si uno, acción de Mario Desbordes. no, del ¿Cómo se ve INDH, esa? del INDH. No, la otra, no, la otra. No, la del INDH, no me quiero meter Se ahí. ve como es nomás. Pues, Se ve como es nomás, no. Claro, llamar a jueces esto y no, hacer no. favores para que te nombren a alguien que va a ser juez después. Sí. No hay muchas posibilidades de verlo distinto correcto. como Si- es. Si el punto de fondo para mí es el involucramiento del INDH con todo lo que implica el INDH. Porque el INDH puede tener razón, puede que haya un margen para que ellos participen, pero yo creo que no se cuida mucho la imagen del INDH cuando se participa de algo que por lo demás estaba siendo investigado por la justicia, Que no le que por lo afecta. demás el propio Consejo General del Estado está involucrado en el tema, y no cuidan esta imagen de que parezca que el INDH, más que un organismo preocupado de la defensa de los derechos humanos, es el brazo político judicial de ciertas posiciones políticas. Ahora, hay Pero- consejeros que son influyentes en el INDH y que están muy involucrados en este caso, que yo creo que está como muy cerca de sus pasiones también. Por ejemplo, el consejero Francisco Ugaz, que es un destacadísimo abogado de derechos humanos, trabajó en el Ministerio del Interior en derechos humanos, bueno, ahora está en el INDH, pero era abogado de Harvey, del militar, que es uno de los denunciantes de los casos de corrupción. Entonces, ha estado muy cercano a esta causa y me imagino que también él de haber tenido como razones para empujar. Estoy suponiéndolo, pero digo que todo se cruza, que de pronto La mujer del César no solo tiene que son ser pocas honesta, personas involucradas. ¿Tú te refieres al INDH? al ¿La mujer del INDH, César? al INDH. No sé. Yo creo Pero- que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que también parecerlo. 8:34. Yo creo, es que yo creo que también es cuál es la oportunidad, en qué minuto ejerces tú la acción. Sí. Pero bueno, y hay que decir que Desbordes se defiende diciendo que él en realidad las gestiones que hizo, que le había encargado Poblete, no las hizo para influir. Recordemos que el Poder Judicial propone una quina, el Ejecutivo escoge a una persona y vota el Senado ya por esa persona. Es Entonces, largo. que Aquí hay muchos, yo creo yo creo él estaba tratando de explicar en qué minuto él hizo gestiones, que no fue para que el Ejecutivo nombrara a Letelier, sino para que en Renovación Nacional o en la oposición, o qué sé yo. Bueno, no era la oposición en esa época, No, pero el oficialismo tuviera votaran a apoyo. favor. Claro. tuviera Lo, apoyo. lo que pasa es que yo creo que hay una costumbre muy compleja en Chile, y que es que mucha gente indica, ofrece y da la sensación de hacer gestiones
que dada la estructura son marginales o inútiles, pero genera la plausibilidad de sospecha. Pero que y que apuestan por el resultado. Yo te digo, Matías, no te preocupes, este problema que tenés tú con tal banco se va a arreglar, yo voy a llamar a alguien. No llamo a nadie. Es binario, o se arregla o no se arregla. Si no se arregla, me fue mal. Si se arregla, de nada, Matías. Y yo no hice absolutamente nada. Bueno, el caso de Hermosilla fue bien simbólico a ese respecto. Sí, ahora, con las gestiones, supuestas gestiones con impuestos internos, etc. Pero no nos metamos otro en general, que llevamos mucho rato, siento yo, en este tema. Hay otros que son buenos para estar. Sí, y hay menciones comerciales que tenemos que hacer. Bueno. Y no vamos a hablar de este tema. Bueno, los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mayor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Perdón, iba a leer la pauta, estoy súper bien yo, estoy súper bien. Iba a decir temporales, una app comprometida con la construcción de un futuro más, y me va a salir súper bien, además lo iba a decir así en un tono perfecto, un tono de mención comercial. Una app comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unap.cl. Maneja tranquila donde quiera que vayas, contrata tu seguro de autos en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Oficinas Apoquindo Moro. Sé parte del nuevo polo empresarial en la comuna de Las Condes. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria. La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar. En Duna, el escritor británico George Orwell. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués. Portugués. La respuesta es la más fácil del mundo. Você tem que estar no Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro:
hacer un cambio real, capaz de impactar en la vida de las personas que aportan y nos complementan, los mayores de Chile. Porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes. Gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Conoce más en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible. ¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensaengrandes.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, porque es especialista en logística, tiene un área controlada de seguridad y mucho más. Enea. 8 de la mañana con 44 minutos y está con nosotros Sebastián Izquierdo, investigador del Centro de Estudios Públicos. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, hola Matías. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tú escribiste un artículo, una columna en el diario La Tercera en que criticabas o ponías atención respecto al poco entusiasmo, comillas, esa es una definición mía, de los parlamentarios de oposición respecto al proyecto de ley de permisología que está impulsando el ministro Grau. Ayer, en el seminario de Moneda, Sebastián Edwards dijo que era un proyecto... ¿cómo lo definió? Creo, no sé, poco ambicioso. Tímido, poco ambicioso, porque en el fondo buscaba bajar a la mitad los tiempos, en circunstancias que los tiempos ya son 4 veces los tiempos legales, por lo tanto era sencillamente igual, se duplicaban los plazos legales. ¿Qué tiene de bueno desde su perspectiva y dónde está el kit de la discusión en el proyecto de ley de permisología que ha movido el ministro Grau? Bueno, mi crítica en la columna es justamente que estamos en el mundo al revés, en el sentido de que tenemos a un gobierno de izquierda que en su programa no tenía proyectos de estas características pro crecimiento, sí estaba muy puesto en la oposición, y cuando vemos a un ministro en este momento jugándosela por un proyecto que a mi juicio es un proyecto ambicioso, y voy a explicar por qué,
vemos poco entusiasmo en la derecha y la argumentación a mí me ha parecido que no ha estado al nivel. Es más, yo creo que debiéramos ir en la línea, como lo dice Sebastián Edwards, de exigir más ambición, más que de trabar la discusión o poner freno a mano, porque necesitamos la inversión hoy. Y justamente ahora, el proyecto se aprobó en la comisión por unanimidad. Y en términos de avances, ha avanzado el proyecto. Ha avanzado, pero a mi juicio, si uno ve justamente la discusión legislativa, uno ve ciertas trabas. Por ejemplo, vamos a la discusión en particular. Discutamos particularmente, bueno, es que no me gusta la institucionalidad. Bueno, vamos al siguiente artículo. No avancemos hasta que nos pongamos de acuerdo en la institucionalidad. Cuando la institucionalidad literalmente es lejos lo que menos importa desde un proyecto de estas características. Y la verdad es que a mi juicio la propuesta que el gobierno establece es generar una institucionalidad, una nueva institución que cuesta 1.500 millones de pesos al año. Y por lo tanto es marginal, no puede ser ese el argumento. Más bien yo esperaría que sea como el de Sebastián Edwards, de que mira, un 30% en reducir los tiempos es poco ambicioso. ¿Por qué no avanzamos más por este otro lado? Por supuesto que el proyecto tiene debilidades. Y yo creo que esas son las que hay que mejorar, pero necesitamos este proyecto lo antes posible. Ahora, y con esto me callo, pero desde el punto de vista de la institucionalidad, Sebastián, hay un riesgo complejo. ¿Cuál es que este organismo que se constituye es un organismo que finalmente se convierte en bastante poderoso? Y el tema de la forma en que se conforma ese organismo es discutible en función de quiénes lo integrarían y quiénes son los habilitados para hacerlo. En función, que lo que nos encontramos muchas veces, sobre todo en temas medioambientales, es que quienes participan y quienes son los habilitados para esto tienen posiciones muy claras y no son capaces de conciliar la protección del medio ambiente con el necesario desarrollo. Entonces, probablemente no es una crítica tan menor el quedarse ahí y decir, bueno, veamos primero cómo lo vamos a hacer, porque podemos tener una tremenda norma, pero este organismo nos puede frenar todo. Bueno, y justamente esa misma es la preocupación que yo tengo, y justamente lo que uno debería avanzar es en generar mayores niveles de autonomía a la propuesta original del gobierno, para que tenga fuerza, para que sea profesional, para que tengan exclusividad en estos temas que son sumamente complejos. Estos son optimización de procesos, ir mejorando la legislación en cada uno de los sectores. Estamos hablando de 37 servicios, pero no retroceder en que sea solamente una división de un ministerio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? La rotación es alta, las decisiones muchas veces van a ser políticas y no van a ser lo suficientemente técnicas. Entonces, que el argumento que se esgrimió en esa discusión sea solamente porque es más grasa, porque son 1.500 millones de pesos, a mí me parece que es contraproducente. Creo justamente que habría que generar mayores grados de autonomía, perfeccionar el proyecto y no entramparnos en ello. Porque déjame decirte, acá hay que tener sentido de urgencia. La última década Chile viene creciendo menos del 2%, menos que el mundo estos 2 últimos años, menos que América Latina también. ¿Cómo eran la década que nos antecedía a esta última década? Bueno, la verdad es que crecíamos al 4%, más del 4%, la inversión estaba creciendo al 10%. Es decir, la inversión era el motor del crecimiento. Hoy día es al revés. Hoy día uno tiene un crecimiento de un 2% y la inversión no es el motor, sino que es más baja, es cerca del 1%. Entonces uno se pregunta, bueno, realmente si queremos volver a crecer, queremos generar el empleo, sabemos, la OCDE nos dice que Chile tiene uno de los países que tiene mayor entramado complejo, una complejidad en el entramado burocrático para los permisos que tenemos que resolver. Ese es uno de los factores para mejorar la inversión, y esa inversión en verdad la necesitamos no hoy, sino que ayer. Estamos conversando con Sebastián Izquierdo, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos del CEP, sobre el proyecto de permisología, a propósito de una columna que publicó en La Tercera, donde defiende el proyecto. En realidad llama a aprobarlo. Podemos ir un poco más atrás, Sebastián, y porque uno dice ya, el proyecto de permisología se supone que te garantiza ciertos tiempos, simplifica, garantiza ciertos tiempos, crea una nueva institucionalidad, pero eso no significa que te vayan a aprobar necesariamente los proyectos. Eso es lo que no tienes que esperar tanto, ¿verdad? ¿Nos puede explicar un poco más en detalle, sobre todo respecto de la objeción del Nico? ¿En qué consiste la nueva institucionalidad que se crea y cuál es el punto que haces tú respecto de que debería, por ejemplo, tener más autonomía? Sí, acá no se trata de ir autorizando todo tipo de inversión, porque justamente acá hay ciertos bienes públicos que hay que proteger. Acá se trata de hacerlo ágil
y de buena forma, sin equivocaciones, entendiendo y sopesando justamente los riesgos de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto en términos generales? Lo primero que hace es que hace una línea base, un marco, que revisa todas las autorizaciones de diferentes servicios, estamos hablando casi 40 servicios, y va unificándolos, generando una cierta metodología, y eso le da mayor coherencia a este ecosistema. Después exige plazos máximos. Es decir, si es que el Estado no cumple con esos plazos máximos, empieza a correr el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Y de esa manera agiliza justamente la inversión. Y también, a mi juicio, innova, al menos desde el punto de vista en Chile, es que introduce la autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Es que se les puede pedir en ciertos proyectos, que en alrededor de 92 permisos, que no son tan riesgosos, es decir, que no cruzan cierto umbral, que puedan tener declaraciones juradas. Es decir, la persona es la que se autorregula, y por supuesto que si es que comete algún error, por supuesto que se hace cargo. Se hace cargo. Y eso hace al finalmente mucho más ágil. Y por último, crea un sistema de información unificada. Es decir, los periodistas, los investigadores, vamos a poder ir viendo cómo están los tiempos, porque hoy día en realidad no lo sabemos. Hay que meterse en una laguna de servicios y de cosas. Ahora, pero el tema que tú planteas del silencio administrativo, para explicarle a la gente, el silencio administrativo implica que si a una autoridad excede un determinado plazo, que calla otorga. El que calla otorga, buena, la mejor definición, el que calla otorga. Pero este proyecto no resuelve algo que este proyecto no debería resolver, pero que está en el nudo de todo esto, que es la judicialización. Y de hecho, según algunos que miran con cierta crítica, este proyecto abre espacio a la judicialización, entre otras cosas, por el tema del silencio administrativo, porque recordemos que quien presenta un proyecto no es un fanático del silencio administrativo, porque se convierte en muy precaria esa autorización a partir de que sencillamente se le pasó el plazo a la autoridad. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? Que es probablemente hoy día el gran problema. Tú puedes resolver todo el tema de permisología, pero la judicialización igual sigue teniendo los proyectos. No, totalmente. Este proyecto tiene debilidades que yo creo, y debilidades importantes que hay que mejorar. Hay un trabajo de Eugenio García Huidobro en el Centro de Estudios Públicos, justamente aborda este aspecto en particular. Ahora, lo que sí es importante comprender es que este silencio administrativo es voluntario. Lo que hace es que el inversionista puede tomar o dejarlo, pero este proyecto de ley lo hace de manera ágil. Es decir, en la página web, si él quiere, puede descargar justamente este certificado que le da autorización o le da el rechazo de manera justamente cuando se basa de los plazos. Y por lo tanto, no es que aumente este problema de judicialización, porque justamente tiene carácter voluntario. Ahora, a mi juicio también tiene otro tipo de debilidades. Yo creo que la institucionalidad propuesta originalmente por el gobierno le faltaba mayores grados de autonomía, justamente para resguardar de los ciclos políticos. Creo que es poco ambicioso, si es que por decir nulo, en ciertas materias, como por ejemplo en las concesiones marítimas, el Consejo de Monumentos Nacionales, que han sido grandes trabas en esto. No están incluidos. No están incluidos, exactamente. También hay que preocuparse no solamente de esta ley marco, sino que también de la gestión del día a día, del día de hoy. Y ahí yo creo que se han introducido ciertas metas a los funcionarios a través de los clásicos PMG. Yo creo que hay que pensar un sistema un poco más inteligente, porque acá es presionar por tiempo, por supuesto, a los funcionarios públicos para que esto sea más. PMG, el programa de mejoramiento de la gestión, que le ofrece bonos por apurarse, digamos, pero que al final del día se entregan igual, digamos. Y además, exactamente, y además es que muchas de estas cosas uno no las logra observar. Uno sabe el tiempo de tramitación, pero no sabe la calidad de esa tramitación. Y por lo tanto, hay que buscar ciertos sistemas más inteligentes si realmente queremos que la ley marco que va a permitir ir mejorando toda la institucionalidad, las leyes sectoriales, pero esto tiene que ir acompañado de gestión, y también yo creo que se podría avanzar en esa dirección. Tú, en la columna que escribes en La Tercera, estamos conversando con Sebastián Izquierdo, del Centro de Estudios Públicos. Además es presidente hoy día de la Asociación de Políticas Públicas en Chile. Qué interesante, con ese sombrero también hay que presentarte. Tú planteas muy al principio que la paradoja o la noticia es que los sectores de oposición de hoy día son los que de alguna manera arrastran los pies, o no les gusta, o ponen muchas trabas a la ley de permisología. ¿Por qué ves eso? ¿Qué explicación tienes? Me imagino que tú en tus conversaciones, en tus investigaciones, has podido sacar conclusiones. ¿Por qué? ¿Sencillamente porque eres oposición y tenemos este atavismo de que las oposiciones joden en vez de mejorar los proyectos de los gobiernos?
Sí, yo creo que justamente uno de los problemas estructurales que tiene Chile, me voy a salir del ámbito del Ministerio de Economía, es justamente el problema político que tenemos, la poca capacidad de llegar a acuerdos, la fragmentación. Es más rentable ser oposición que obstruye más que construye, y por lo tanto creo que ahí hay un problema de fondo. Y adicionalmente yo creo que estamos siendo muy miopes. Acá esto es un gobierno que está justamente haciendo el esfuerzo que los beneficios, acá hay una economía política muy importante, los beneficios de este proyecto no los va a ver este gobierno, los va a ver el siguiente gobierno. Y adicionalmente los costos de generar esta ley marco lo está absorbiendo el gobierno actual. ¿Por qué? Porque esto significa sentarse en la mesa con los diferentes ministerios, con las diferentes agencias para exigirle, para simplificar. Entiendo que han tenido más de 150 reuniones, entonces la verdad es que uno esperaría, justamente, si desde el punto de vista, si uno más bien astuto políticamente, este es un proyecto que justamente uno tiene que buscar que avance lo más rápido posible, a diferencia de otros, que cuando no se llegan buenas propuestas, buenos acuerdos, claramente ahí la oposición tiene que exigir mejores proyectos. Sebastián Izquierdo, investigador del CEP, presidente del Consejo Chileno de Políticas Públicas, ese es el nombre, ¿sí? Sociedad Chilena de Políticas Sociedad Públicas. Chilena de Políticas Públicas. Alguna vez me han convidado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Consuelo Gracias, Matías, buenos días. ¿nos vemos mañana? Sí, por supuesto. Así será. Que Bueno, esté muy bien. buenos días. Buen día. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.